Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los distintos problemas que afecta al mundo? ¿Cuál consideran ustedes, chicos, que serían los distintos problemas que afecta al mundo hoy en día? Profe, yo digo que pues el hambre, la pobreza, la violencia, la contaminación. Muy bien, Laura. Eso sería uno de los principales problemas, o uno de los problemas que estamos viviendo esta sociedad hoy en día, la sociedad que nos tocó vivir, es cierto. Tener problemas ajenos, que no son de nosotros, simplemente porque una civilización antes de nosotros no pensó en las consecuencias, no pensó que el cambio climático existe, que el calentamiento global, ¿sí? No pensó en ello, no pensó en las enfermedades, no pensó que la sobrepoblación va a afectar al mundo, que teniendo entre 5 o 6 hijos, eso viva, porque hace la familia más grande. No, chicos, ya eso te manda a recoger. Somos un país nada más en vía de desarrollo, somos un país ni desarrollado para ponerlo en esas condiciones, ¿cierto? Hay algunos que lo comparan a Colombia con Alemania. Imagínese usted, ojalá Colombia fuera como Alemania, ¿cierto? Y vemos que tenemos que salir de nuestra zona de confort, tipo, tenemos que salir de esta parte de ser mundista, ¿cierto? Algunos se sienten bien, que siendo tercermundistas, por ejemplo, a los altos dirigentes se sienten bien porque ellos ganan buenos dineros, ganan grandes cantidades de dinero, no pasan penuria, ¿cierto? Pero vemos que aquí la realidad colombiana, en la parte geográfica, muchas personas viven en condiciones extremas, donde muchas personas tienen que pasar un río, ¿sí? Un lago, un arroyo, para llegar al otro extremo de la ciudad, ¿sí? Para llegar al otro extremo de la población, ¿sí? Vemos que eso se ve también aquí en Colombia, ¿cierto? Donde aquí el trabajo colombiano es informal, chicos. Aquí el trabajo no, la gran mayoría de empleo es informal, donde muchas personas, si no trabajan, no comen. Esa es la idea de nosotros aquí. Entramos en contexto. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades básicas, perdón, necesidades físicas, psíquicas, básicas humanas que inciden en un desgaste a nivel de calidad de vida de las personas, tales como alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. Miren que estas necesidades básicas que se supone que tienen todos los seres humanos, porque se dice que el capitalismo desarrolla un país modelo o una civilización modelo donde no existe ¿qué? La pobreza. El capitalismo que no existe pobreza, que todas las sociedades están igual. Pero no. Aquel contexto que vive los problemas global, mundial, y aterrizamos en Colombia, es la realidad, el otro lado de la moneda. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda, jóvenes? El otro lado de la moneda es ver que un país en penuria, un país que pasa desolación, pasa hambruna, hasta a su merced. Aquí el pueblo colombiano o los dirigentes colombianos, para hacer más énfasis, solo llegan a esta parte cuando toca periodo de política. Prometen darle mejores calidad de vida, mejor infraestructura, empleo, buenas viviendas. Miren las viviendas que existen en la gran población colombiana, ¿cierto? En gran parte del gobierno colombiano, territorio colombiano, se ven estas clases de viviendas, ¿cierto? Cuando usted va para Barranquilla, se puede dar cuenta de este caserío que existe en orilla carretera, ¿cierto? O pues sí, se da cuenta de las malas condiciones que viven ciertas personas. Y no somos ajenos, aquí en Cincelejo también. En Cincelejo hay personas que viven en condiciones infrahumanas, ¿cierto? Donde tienen que compartir la contaminación, la basura con sus viviendas. El patio está contaminado, ¿cierto? Tienen reserva de agua donde se plasma el dengue, el mosquito, ¿cierto? No están bien aseados. Y no porque yo quiera, sino porque a veces no cuentan con los medios necesarios para hacerlo, ¿cierto? También se suele considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingreso o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de unos procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos. La situación persistente de pobreza se denomina pauperismo, la aplicación del concepto de pobreza en unos países frente a otros.
se denomina subdesarrollo, países pobres. El concepto de pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene impactos políticos y sociológicos. Los países desarrollados, países en vía de desarrollo, son los que más sufren esta clase de dificultades. Hambruna, ¿cierto? Parece aquí en Colombia lo veo, no, que la gente se muere de hambre, pero no en África, aquí no. Hombre, jóvenes, aquí también la gente se muere de hambre. Aquí en La Guajira, ¿eh? Porque vamos a mirar, porque vamos a sacar nuestras miradas para otro contexto geográfico o geopolítico, donde quedamos viendo nosotros, es una realidad. ¿Ah? Es una realidad que no podemos decir que Colombia es el país de las maravillas, donde Colombia es uno de los países más corruptos a nivel mundial, ¿sí? La parte geográfica en Colombia la están destinando a destruirla, ¿cierto? Es decir, esa zona geográfica, esas zonas ambientales, para destruirla para hacer ¿qué? Acceso de rutas, para hacer centros comerciales, para hacer campo de golf, tenis, ¿cierto? Parte de parques recreacionales, donde una vez estaba nutrido por naturaleza. Eso lo lleva al capitalismo salvaje, el capitalismo salvaje de reconstruir todo y permitir que vivamos una selva de concreto. Sí, esta selva de concreto que cada día nos consume más y poniendo una, digamos, una línea o una pared allí entre la parte desarrollada y la parte de pobreza. Vemos que este es el contexto del capitalismo, no sabe que todo capitalismo lo dice mucha gente. Este capitalista que entra a la sociedad privada, que vamos a hacerlo, vamos a hacer un país modelo. ¿Cuál país modelo es Colombia? Aquí no hay país modelo de nada, ¿cierto? Simplemente vemos pobreza, vemos hambruna, desolación, enfermedades, guerra, violencia, violaciones, ¿cierto? Esto es lo que vemos en esta parte del mundo. Pero vamos a entrar en contexto los problemas a nivel global, ¿sí? Pobreza urbana y pobreza rural son algunos de los problemas globales que los cuales la población se siente dañada, se siente amenazada por estos problemas que está viendo en este contexto. La tasa de pobreza rural es el doble de la pobreza urbana. Sin embargo, la pobreza urbana va en aumento. Mientras en Latinoamérica la mayoría de los pobres se concentran en la ciudad. En China, Europa Oriental, perdón, y Asia Central, sucede una globalización de la pobreza. El alto nivel de pobreza urbana se debe a la migración de las personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Búsqueda de un ejemplo mejor remunerado de calidad de vida, de servicios sanitarios y educativos. Sin embargo, la urbanización influye positivamente sobre la pobreza general. Las tasas de pobreza general son más bajas cuanto mayor es la proporción de población. Vemos que muchas personas se trasladan de la parte rural a la parte urbana buscar una mejor calidad de vida. Pero vemos que la realidad, jóvenes, es diferente. La realidad es muy dura, que llegan a la ciudad y el desempleo es más grande, ¿cierto? Más desolador, cuando hay personas bien preparadas y no consiguen nada. Les toca experimentar en otros campos. Y cuando consiguen algo, tienen una mala remuneración, son mal pagados, ¿cierto? Esto es lo que pasa en muchas partes del mundo y más que todo en nuestro contexto colombiano, ¿cierto? Esta pobreza urbana o rural no se ha limitado, se ha expandido a niveles internacionales, ¿cierto? Países que están también desarrollados sufren también pobreza, la parte rural, ¿cierto? Pero vemos que alguna pobreza de país desarrollado con países en desarrollo es muy distinta. Vemos que Alemania puede ser una parte que sea pobre, pero va a estar en mejores condiciones que acá el pueblo colombiano, ¿cierto? Miren que la parte del agro en muchas ciudades, en muchos países desarrollados, está mejor establecido. Tienen parcelas bien, ¿cómo se llama? Bien ordenadas, bien divididas, ¿cierto? Lo que se sembra arroz, ahí se sembra tomate, se sembra papa, se sembra árboles frutales por este lado, ¿cierto? Tienen una maquinaria, tienen una industrialización. En cambio acá no, ¿cierto? Acá no, en Colombia no, lo poquito que se cosecha se puede vender para el exterior. Muchos países consumen su propia producción para ellos, ¿cierto? Lo ejercen por todo el territorio nacional y después lo expanden a otro plano internacional. Vemos que aquí el proceso colombiano es diferente. Sí, el proceso colombiano es diferente. Los agricultores sacan sus productos y el gobierno colombiano, las empresas colombianas muy poco quieren comprarla a ellos porque prefieren comprar lo internacional que antes comprar lo local o lo nacional. ¿Cierto? Ese lo pone el poder del capitalismo
allí, ¿cierto? Y vemos como otra parte, la sobrepoblación aumenta, ¿cierto? Que ejerce que muchas personas vengan de la ciudad a los lugares, ¿cierto? Porque ya en la ciudad tal vez es muy difícil, puede trasladarse de un lugar a otro, el empleo queda muy lejos y se hay un gasto muy, pero muy incrementado. En cambio, la parte rural, muchas personas se trasladan a los pueblos, ¿cierto? Se traslada y aumenta un pequeño negocio que sea rentable. Y vemos que muchas personas, la pobreza se encuentra en la parte que, en la parte rural y la parte urbana, ¿cierto? Pero en la parte rural vemos que hay personas que no tienen acceso a agua, no tienen acceso a una buena pavimentación, que tienen que luchar la vida para su rebusque, ¿cierto? Y luego vemos que muchas personas viven allí mismo concentrados con las basuras, ¿cierto? Ya se volvió un hábito para ellos, es algo normal. Las casas son construidas sobre tablas, ¿cierto? Madera allí, y la mayoría de casas que se encuentran, ¿cierto? Algunas no tienen red de alcantarillado, mucho menos van a contar con gas, ¿cierto? Tienen que conseguir con leña, ¿sí? O comprar un cilindro de gas. Y vemos que esta es la realidad del contexto que pasa aquí en Colombia, ¿cierto? Por el contexto a nivel mundial también se ve la pobreza. Miren que la pobreza allá en África es muy drástica, a pesar que África es un continente, un territorio que tiene buenas porciones de riqueza, ¿cierto? Y la mala distribución ha permitido que esto suceda allá. La pobreza, la hambruna, que está viendo este continente y los países que se encuentran allí, están viendo una realidad diferente a la que estamos viendo nosotros. Esa realidad es muy poderosa, ¿cierto? Miren que esa realidad no somos ajenos nosotros, aquí en Colombia sucede lo mismo, ¿cierto? Sucede lo mismo con este tipo de pobreza, que hay parte más rica que otra, ¿cierto? Parte más atrasada que otra. Y personas que tienen que inventarse una manera para no morirse de hambre. Por ejemplo, acá en el caso del contexto, con esta enfermedad nueva del coronavirus, muchas personas tienen que salir a pesar que está en plena vigor el coronavirus, ¿cierto? Que si no lo mataba el coronavirus, lo mataba el hambre. Pero una de dos tenía que matarlo y de las dos causas no se iba a morir, de coronavirus y de hambre. Tenemos las causas de la pobreza. La pobreza vamos a encontrar dos ámbitos, el ámbito individual y el ámbito colectivo, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice el ámbito individual? Que este tipo de pobreza se caracteriza por ser continuo, ¿cierto? Solo afecta a una persona en particular o una familia. Se encuentra en una situación donde resulta imposible acceder a las necesidades básicas. Dicha dificultad se debe a alguna limitación mental o física. Hay personas que sí, nacen con algunas limitaciones, ¿cierto? No están en su cinco sentido, vino hacia el mundo, y bueno, ya este es otro contexto, ¿cierto? Otras realidades que está viviendo allí. Y bueno, este tipo de pobreza por lo general se busca una sola persona o una sola familia, que a veces no buscan la manera de cómo salir adelante. Hay personas que esperan un milagro, que si no se ganan el chance no salen de su zona de confort, ¿cierto? Estas causas de pobreza se ven a nivel mundial, ¿cierto? Tenemos que personas que nos dicen, el ministro Cárdenas, que una persona puede subir el día con $10, $10 o $5, ¿cierto? En plata colombiana te puede sobrevivir tu día, te puede tener, puede desayunar, almorzar y almorzar y cenar con 20.000 pesos. 20.000 pesos puede alcanzar para todo eso. ¿Ah? Llegan ustedes, ¿sabe que usted 20.000 pesos le alcanza para las tres platos de comida en Colombia? O para dos platos de alimentos. No alcanza, ¿cierto? Pero dice el ministro que eso que es más que suficiente en el contexto colombiano. Que uno de los salarios más altos es el que tiene Colombia. Por la parte colectiva lo vamos a encontrar otra realidad. Que este tipo de pobreza no se limita a una persona o su familia, sino que a toda una comunidad o una cantidad importante de individuos dentro de los mismos. Estos inconvenientes para acceder a lo básico son consecuencias de un bajo desarrollo económico. Y la escasez de recursos agrava la situación. En efecto, las tasas de mortalidad ascienden ya que estos individuos no poseen la capacidad de recibir una buena alimentación, disminuyendo a su vez la expectativa de vida. Vemos que estas personas que están en la extrema pobreza no tienen una buena alimentación. Al no tener una buena alimentación, no están preparados para el diario vivir, tener un empleo, trabajo forzoso que tienen que realizar para llevar alimento a sus casas, para que los demás miembros de la familia puedan
comer, ¿cierto? Y más si hay niños pequeños todavía en ese hogar. La tasa de mortalidad crece rápidamente, ¿cierto? Va creciendo por esta parte del sector. Vimos que asciende, ya que muchos individuos no tienen la capacidad de recibir una buena alimentación, ¿cierto? Los nutrientes necesarios para el cuerpo no los tiene, y poco a poco van a perder ese espíritu de vida, y más si la persona no tiene salida. Cuando la persona no tiene salida, ve que no consigue empleo, está viendo una pobreza, se preparó, no le sale nada, ¿cierto? Llega el peor de los casos. ¿Y qué es el peor de los casos, chicos? Quitarse la vida, arrojarse de un quinto piso, ahorcarse, porque la desesperación, los tantos problemas que tiene, las deudas, ¿cierto? Llega esa depresión que le lleva a quitarse la vida, ¿cierto? Viendo que este contexto, lo que se vive a nivel mundial. Otro tipo de problemas que vamos a tener en la sociedad global es la ignorancia, que se busca acabar esa ignorancia. La ignorancia significa la falta de información o de conocimiento. Es diferente a estupidez, que es la falta de inteligencia, y a necedad, que es la falta de sensatez. Las tres palabras se confunden con frecuencia. Algunas personas suponen que su significado es el mismo. Vemos que la ignorancia se encuentra en cualquier rincón del planeta Tierra. ¿Sí? Vemos que muchas personas les gusta bien esa parte de ignorancia, ¿sí? No son brutos, sino que son ignorantes, ¿cierto? Nadie es bruto en este mundo, pero hay personas que se pasan de ignorantes, ¿cierto? Por ejemplo, todo como en el cuento de la idea de política, que esto va a mejorar, que esto es lo otro, que lo uno, que en fin, muchas cosas que prometen y se quedan nada. O lo creen los medios de audio, ¿cierto? Medios tecnológicos, lo creen en los programas de televisión, todo lo que dicen allí, ¿cierto? Como dicen que el mundo se acaba en el 2000, en el 2002, 2012, ¿cierto? Bien que tras este contexto nos llevan a creer todo lo que se dice por allá afuera, ¿cierto? Debemos creer en verdad, en verdades, no en mentiras, ¿sí? ¿Y cómo se cree en verdades, jóvenes? Leyendo, buscando la inteligencia. Lo único que puede combatir la ignorancia es la inteligencia, más nada lo va a combatir, ¿cierto? Vemos que esta parte de ignorancia se ha trasladado a muchas personas a nivel mundial, ¿cierto? Que solo creen lo que otros dicen, se vuelven unos loros repitiendo lo que otros dicen. En el contexto colombiano, acá es peor, ¿cierto? En el contexto colombiano hay personas que no quieren abrir los ojos, no quieren salir de su realidad, se encuentran en esa zona de confort, ¿cierto? Hay personas que se atreven a decir que las personas que estudiaron, que fueron a una universidad, no saben nada, que perdieron su tiempo ahí, que las personas que no estudian quieren el conocimiento, tienen el poder. Es verdad que hay personas que aprenden de manera empírica, de su bien, pero hay personas que van a la universidad que no es de lo que se aprende ahí, no se aprende en la calle, ¿cierto? Un conocimiento propio, una buena educación. Por ejemplo, si usted quiere ser médico y nunca fue a una universidad, nunca se preparó, usted no sabe cómo operar el corazón, ¿cierto? No, porque yo lo vi en un programa de televisión y creo que es así. No, ¿cierto? No se puede. Martin Luther King lo decía la siguiente frase: nada del mundo es más peligroso que la ignorancia. La ignorancia sincera y, y estupidez con se ayuda, ¿cierto? Martin Luther King decía esta frase, ¿cierto? Que la ignorancia es atrevida, la ignorancia es peligrosa a muchas personas. Por ejemplo, hay personas que llaman al poder y no saben cómo llevar a un país, ¿cierto? Cómo dirigirlo. Por ejemplo, mira el caso que pasa en Venezuela, ¿cierto? El presidente de Maduro a veces dice unas sandeces que por ahí no tienen que ver, no sabe cómo dirigir un país, lo llevó hasta un punto donde muchas personas tuvieron que emigrar por falta de oportunidades, ¿cierto? Falta de oportunidades, y miren lo que sucedió. Lo mismo pasa aquí en el contexto colombiano. ¿En qué contexto colombiano puede suceder así, global, ¿cierto? Que nos dicen acá en el contexto colombiano que si votan por tal presidente, tal parte, lo vamos a ver castrochavista, lo vamos a ver comunismo, y con un país no se ve comunista de la noche a la mañana. Eso es imposible. Y uno de los países más capitalistas del mundo que puede existir es Colombia, ¿sí? Que a veces no quiere apostar el agro, ¿sí? Como le dice mucho dirigente, que el dinero, el futuro de Colombia se encuentra que en los hidrocarburos, y en los hidrocarburos está el futuro de todos. Y vemos que es una gran mentira a nivel mundial, ¿cierto? Porque vemos que hay países desarrollados que están trabajando ya con energía alternativa, ¿cierto? Energía limpia, mientras Colombia no hace eso. O sea, si lo hacen las potencias, ¿por qué no puede ser un país en vía de desarrollo? ¿Ah? Tiene que tomar ejemplo.
Otra parte importante que vamos a encontrar en la actualidad, este enfrentamiento que va a existir, ¿cierto? Que va a existir. Otro tipo de concepto que vamos a encontrarlo que existe y es algo importante, ¿cierto? Es una realidad que no podemos dejarla a un lado. ¿Y cuál es esa realidad? Esa realidad es la enfermedad, ¿cierto? La enfermedad que se encuentra allí concentrada va a jugar un papel importante dentro de la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, en día de hoy podemos ver que existen varias enfermedades más peligrosas y más letales que otras. Por ejemplo, hoy en día nos estamos enfrentando a la enfermedad esta, el coronavirus, ¿cierto? Que nadie estuvo preparado para ella y nos está pasando factura a todas a nivel mundial. Esta enfermedad que llegó para quedarse por un periodo, ya cumplió un año, ¿cierto? Se puede decir, que, y aún sigue vigente esta enfermedad todavía en este contexto, ¿cierto? Permitiendo que muchas personas paguen el precio de ello. Cuando una comunidad tiene una alta tasa de enfermedad, el asentismo es considerable. La productividad baja y se genera menos riqueza. Aparte de la miseria, aflicción y muerte que derivan la enfermedad. Es también un factor importante de pobreza en una comunidad. Bienestar, no solo ayuda a los individuos que están sanos, sino que contribuye a la erradicación de la pobreza en la comunidad. Vimos que el tipo de enfermedad hace que muchas personas no salgan a trabajar, se sientan ahí en casa, ¿cierto? Y si es de vivir, del diario vivir, es preocupante porque el día que no salga a producir, ese día tal vez no come, ese día te vas a sentir mal, ¿cierto? Entonces hay que mirar ese aspecto. Miren que las enfermedades en tiempos de hoy siguen evolucionando, siguen por ahí cambiando su propio sistema, su propia patología, ¿cierto? Evolucionando. Miren que el coronavirus llegó de un continente al otro extremo del continente, ¿cierto? De Asia, llega hasta Sudamérica. ¿Cuántos kilómetros no existen, ¿cierto? Para llegar hasta acá. Entonces vemos que este tipo de enfermedades se puede transmitir, se puede expandir en menos de nada, ¿cierto? Solo simplemente que una población desee este tipo de cosas, ¿cierto? Como vemos que a veces las enfermedades salen, no porque sean por medios naturales, sí, porque también salen, sino también con la población mundial o algunos dirigentes mundiales crean un tipo de enfermedad nuevo, ¿sí? Que la sociedad también no conoce, hay que dar un nombre. ¿Y para qué? Para disminuir hasta la tasa de sobrepoblación que existe, ¿cierto? Esa tasa de sobrepoblación que es muy acelerada y que muchas personas están sintiendo el cambio. Y vemos que esta parte de enfermedad, entre los problemas que existen a nivel global, llevan que la comunidad se atrase, ¿cierto? Cuando una persona es la que depende de la casa, es la que genera todo un gasto, es la que trabaja y genera alimentación, le va a costar porque una persona enferma casi no puede hacer nada, ¿cierto? O a veces sale a trabajar porque se siente un poquito mejor. ¿Qué hace cuando sale enferma? Contagia a otras personas, ¿cierto? Y esto va a formar que una cadena. Otro punto que vamos a vivir en muchas sociedades, la problemática, es la corrupción, ¿cierto? La corrupción que no da tregua y sigue ahí estable, ¿cierto? Esta corrupción que muchas sociedades tienen que luchar con ella, ¿Para qué? Para que tener un mejor mañana, para brindarle algo nuevo a la sociedad, ¿cierto? A sus dirigentes, a sus generaciones. Vemos que muchos países en el mundo hacen negocio por debajo de la mesa, ¿cierto? Y miren que pronto esta vacuna para el coronavirus es negociada. Hay un pacto donde usted lo puede ver todo, ¿cierto? Pero por debajo de otra realidad. Este, Miren el caso acá de Colombia. Cuando llegó esta parte de las vacunas colombianas, ¿cuántas vacunas no se han desaparecido en este momento? Y eso que aún no ha transcurrido ni 3 semanas todavía. ¿Mm? Y 3 semanas, ¿cuántas vacunas no se están perdiendo? De así como si nada no se va a perder las cosas, no se va a perder nada. Debe personas influyentes a raíz de esto, ¿cierto? La corrupción se hace ver en diferentes contextos y Colombia no es muy ajeno a ese contexto que le toca vivir, ¿cierto? Cuando los recursos destinados a servicios y prestaciones comunitarias se desvían el bolsillo privado de alguien que está en una situación de poder, se pone en juego algo más que la moral. En esta serie de adiestramiento
no hacemos juicios de valor sobre lo que está bien o mal. Lo que aprendemos es a insistir en que este es uno de los factores más importantes de la pobreza. La cantidad robada al público recibida y disfrutada por un particular es mucho menor que la disminución de la riqueza pública que este hecho genera. Miren que en la parte aquí de Colombia, la corrupción se hace ver, ¿cierto? No somos ajenos a ello. Mucha gente que han llegado al poder han hecho corrupción, ¿cierto? Han tenido más lo que deben. Por ejemplo, acá nos dicen que no, el presidente tal, el alcalde tal, se robó 500 millones de pesos, pero hizo un parquecito para que quedar bien, y tiene gasto, sí, no, chicos, nosotros, o muchas personas aplauden a un político, bueno, hizo un hospital, hizo un centro educativo nuevo, ¿cierto? Los aplauden, ¿cierto? ¿Para qué vamos a aplaudir un representante político? ¿Con qué fin? Si ese es el deber de ellos. Es como usted sea estudiante, que usted le aplauda porque se conectó a clase. Ese es el deber suyo, ¿cierto? Tiene que ser responsable de ello. Entonces acá en Colombia vemos que la corrupción engaña a la gente, ¿cierto? Vamos a un ejemplo, que el señor que tomaron preso de anticorrupción, sí, era el que más robaba. Las personas que llegan al poder son las que más roban porque no le alcanza tal vez los 40 millones o el contrato que tienen, ¿cierto? Que sino que quieren que desangrar el país. Y miren que al país y en más de una ocasión lo han desangrado, le han robado sus riquezas, ¿cierto? Los dueños de bancos hacen prestaciones a una escala muy alta, ¿cierto? Una escala muy alta, los banqueros, ¿cierto? Que prestan grandes cantidades de dinero que de pronto van sin pagar. Si usted no le paga el tiempo que ellos te estimaron, se van a beneficiar de su pertenencia, si tiene casa, tiene bienes raíces, ellos se van a quedar con todo lo que usted trabajó y le costó conseguir a lo largo de los años. En un minuto, joven, voy a pasar asistencia. Alvarado Tatis, Presente. Alvis Chávez, Presente. Barreto Tuirán, Presente. Benítez Martínez, Isabela, Buen día, Cárdenas, Presente. Contreras Méndez, Presente, profe. Dagovec, Presente. Flores Padilla, Gustavo, González Romero, Presente. Hernández García, Presente. Lara Montes, Presente. Martínez Isabela, Presente. Martínez Jorge Isaac, Mercado Pérez Isaías, Presente, profe. Morales Valencia, Presente. Ocampo Narváez, Presente, profe. Parodi de Hoyos, Presente. Quiroz Paternina, Se retiró, profe. está retirado. Rojas Muñoz Álvaro, Presente. Sotelo María,
Presente. Cámara, Sebastián. Presente. Tobar Peñalosa. Vanegas Matute. Presente, profe. Vergara. Presente. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Profe, nos llamo a Gustavo Sánchez, pero no se pudo conectar a clase porque no tiene luz por allá en su casa. Dame el nombre y lo apellido de él. Gustavo Sánchez Acevedo. Sánchez Acevedo. Muy bien.